Descubre el Castillo de Windsor, la residencia real más antigua del mundo aún en uso. Un ícono de la monarquía británica, escenario de acontecimientos históricos, tradiciones seculares y curiosidades sorprendentes. En los albores de la historia, cuando la humanidad apenas daba sus primeros pasos, surgió la necesidad de protegerse de los propios hombres. Así nacieron fortalezas, castillos y murallas, cada vez más robustas e imponentes. Hoy vamos a conocer una de esas construcciones legendarias, el Castillo de Windsor. En el corazón de Europa, el majestuoso Castillo de Windsor se alza en el Reino Unido, en Inglaterra, a poco más de 36 kilómetros de Londres. Con una extensión de 5,3 hectáreas, el Castillo de Windsor se divide en tres grandes áreas, ala superior, ala intermedia y ala inferior. Entre sus principales atractivos se encuentran, la Torre Redonda, las puertas Normanda y la del Rey Enrique VIII, las terrazas norte, este y la de la biblioteca, los apartamentos de Estado, los privados y los para visitantes, la casa de muñecas de la Reina Mary, el cuadrilátero y las demás áreas abiertas de las salas intermedia e inferior, el Long Walk, las torres de Eduardo III, del Rey Enrique III, de Salisbury, de Winchester y la del toque de queda, las capillas de San Jorge y la del Memorial de Alberto, y los claustros de la Herradura y del Canónigo. Lo que vemos hoy es fruto de sucesivas reformas a lo largo de los siglos, lo que significa que poco queda de la construcción levantada hace casi 1000 años. Aún así, el Castillo de Windsor fue, en su época, la obra más costosa de toda la Edad Media en Inglaterra. El castillo fue construido por los normandos, poco tiempo después de haber conquistado Inglaterra en el año 1066. El propósito de su construcción fue servir como punto estratégico de defensa en los alrededores de Londres, y también como instrumento de consolidación del poder normando. El Castillo de Windsor formaba parte de un anillo defensivo de un conjunto de fortificaciones alrededor de Londres, que se encontraban ubicadas cada 32 kilómetros de la ciudad y del castillo siguiente, de modo que ante alguna acción militar enemiga, fuera posible enviar refuerzos rápidamente. El Castillo de Windsor tenía un papel estratégico importante debido a su proximidad con el río Támesis. A lo largo del tiempo el castillo fue utilizado de diversas maneras. Alojó a prisioneros políticos. En el siglo XIII el patio inferior funcionó como zoológico privado del rey Enrique III. Durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado secretamente como refugio de la familia real. Lo mismo ocurrió durante la pandemia, cuando sirvió como lugar de cuarentena. Desde hace mucho tiempo, el castillo ha servido como una de las residencias reales. Además del Castillo de Windsor, la realeza dispone de otras 6 residencias oficiales, ubicadas en Escocia, Irlanda del Norte y, en su mayoría, en Inglaterra. Estas residencias son propiedades de la corona y varían entre castillos, palacios y casas. El castillo también sirve como residencia para unas 150 personas que viven dentro del recinto, y el número de quienes trabajan allí es de aproximadamente 500, contando incluso con un aparato de seguridad militar. En el castillo se realizan diversos eventos, bodas, funerales, actividades religiosas, ceremonias diplomáticas, la ceremonia del cambio de guardia, actividades de preservación cultural, entre muchas otras. Fue el lugar donde se celebró el concierto de coronación de Carlos III y Camila, siendo este el primer concierto al aire libre en el castillo. Complementando todos estos eventos, el castillo recibe un flujo considerable de visitantes. Con sus casi 1000 años de historia, existen varios relatos de empleados y visitantes sobre leyendas, curiosidades y sucesos muy extraños ocurridos en el castillo, la mayoría relacionados con apariciones de fantasmas de antiguos monarcas. El fantasma del rey Enrique VIII aparece cojeando y gimiendo de dolor, arrastrando su pierna enferma por los pasillos cerca de la capilla de San Jorge, lugar donde fue enterrado. El fantasma de la reina Isabel I aparece rondando por la biblioteca real y por las murallas del castillo, es posible escuchar el sonido de sus pasos. Se comenta que el fantasma de la reina Isabel I también habría sido visto por Isabel II cuando aún era joven. Estas apariciones parecen ocurrir en momentos de crisis de la monarquía británica. El fantasma del rey Jorge III aparece en el lugar que era su aposento. El rey Jorge III era conocido por presentar cuadros de locura. El fantasma de la segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena, aparece con frecuencia en el claustro de los canónigos, triste y llorando. El fantasma de Erne, cazador favorito del rey Ricardo III, aparece galopando por el gran parque del bosque.
Existen también otros relatos de apariciones, de fantasmas de la reina Victoria e incluso de caballeros medievales. También existe la leyenda de la maldición, que sería para que ciertas áreas antiguas del castillo continuaran siendo preservadas. Así, con tantos fantasmas rondando, el castillo de Windsor es conocido como un castillo embrujado. En el año 1992 ocurrió un incendio y los empleados relataron haber visto una aparición extraña. El incendio comenzó en la capilla y se extendió por más de 100 habitaciones. En el castillo han ocurrido otros hechos curiosos. En uno de ellos, durante la Segunda Guerra Mundial, enterraron las joyas de la corona dentro de un tarro de galletas. Como se trata de una residencia real, se dice que existen áreas de escape subterráneas que parten de la Torre Redonda hacia varios puntos de la ciudad de Windsor. El castillo de Windsor comenzó a funcionar como una de las principales atracciones turísticas en la década de 1740. El castillo es una de las atracciones más visitadas por los turistas que llegan al Reino Unido. Registró un flujo de más de 1,3 millones de visitantes en el año 2023. Este flujo se ha mantenido constante. Para concluir, el castillo de Windsor parece funcionar en la imaginación popular como un verdadero representante del pasado glorioso de Inglaterra. La gran afluencia de turistas podría servir como comprobación de esta hipótesis, de manera que, no solo por esto, sino por todo lo que se puede ver allí, visitar el castillo de Windsor es una experiencia de viaje muy interesante. Lamentablemente, gran parte de lo que se observa en las dependencias internas del castillo está reservado solo para quienes se encuentran allí, es decir, no se permite fotografiar ni filmar. Aquí finalizamos, hasta nuestro próximo viaje. Ni filmar.